Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a estas actividades que organiza el Centro Medjugorje. Hoy tenemos otra charla con el Padre Inocencio y en este caso el título de la charla es muy atractivo: El secreto de la eficacia del rosario. Padre Inocencio, que ya está con nosotros, muy buenas tardes. Le dejamos la palabra. La verdad es que estamos muy ansiosos de saber qué y cómo podemos hacer realidad estos rezos del rosario que intentamos hacer cada día, que a veces no conseguimos, pero cuando lo conseguimos tampoco lo hacemos bien, etcétera. Muchas gracias, Padre Inocencio, por todo. Gracias, Pep. Buenas tardes. A ti y a todos nuestros queridos amigos que están conectados y a los que van a conectarse en diferido, porque para todos es el mensaje y la bendición de Dios. Comencemos con una breve oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, qué placer poder hoy de nuevo conectarnos en el nombre de Jesús y de la Gospa de la Virgen María con cada uno de ustedes, sus corazones, sus hogares. Es un privilegio para mí poder ser instrumento en las manos del Señor bajo la acción del Espíritu Santo. Y tenemos un tema hoy que puede cambiar nuestra vida: el secreto de la eficacia del rosario. Veremos a lo largo de la enseñanza distintas vertientes del rezo del rosario. Y les voy a invitar incluso que si ustedes tienen ahora el rosario, lo tengan en la mano. No es nada obligatorio, por supuesto. Por cierto, la Virgen María ha dicho en Medjugorje que el rosario lo llevemos visible. Claro, no hay que cometer el error de las personas que cuelgan el rosario en una pared, qué sé yo, en el auto, en el coche, en el carro, pero luego no lo rezan. No, la Virgen dice que recemos el rosario, pero que también en nuestra vida lo llevemos visible. Es una señal, incluso es una señal que hace temblar al maligno, al demonio. Entonces es bien importante que llevemos el rosario con nosotros, pero también no como un amuleto, no, sino como un signo de la protección de la Santísima Virgen María y de los deseos que ella tiene para el mundo y también para cada uno de nosotros. El rosario significa rosas, conjunto de rosas. Si queremos decir, son un rosario, 50 rosas que desgranamos en un acto filial y de devoción, de amor a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Le voy a decir algo que es personal, no es doctrina de la Iglesia, en principio. Yo creo que cuando rezamos el rosario con devoción, la Virgen María se hace místicamente presente y nos sonríe. Ella reza el Padre Nuestro con nosotros y el Gloria. Por supuesto, no se va a rezar a sí misma el Dios te salve María, pero yo estoy convencido de que cuando rezo el rosario, la Virgen Santísima está presente místicamente. Yo ahora le digo a la Virgen también que esté presente durante esta conferencia
durante esta enseñanza, no solo donde me encuentro, sino también donde ustedes están. Hoy, como siempre, ofrecí a la Santa Misa a las 10:30 de la mañana por todos ustedes que se iban a conectar e incluso por los que lo van a hacer en diferido. Y ahora, una hora antes de esta conferencia también, pues estuve rezando el Santo Rosario, que lo apliqué por las intenciones que tiene la Virgen María, pero también lo apliqué por cada uno de ustedes, queridos hermanos. Entonces, el Rosario, como ven, también nos une en una causa mariana, en una causa cristológica. El secreto de la eficacia del Rosario nos lleva a creer que el rezo del Rosario, haciéndolo como nos invita la Iglesia y la Virgen María, tiene eficacia, o sea, da resultado. Y lo vamos diciendo a lo largo de toda esta enseñanza. Como ustedes saben, el Rosario tuvo todo un proceso de varios siglos. ¿Cómo es esto? En el siglo X, siglo X, un grupo de monjes cluniacenses, fue una fundación de 1910, introducen una costumbre de rezar 150 Padre Nuestros. Ahí había monjes muy dedicados a la vida del coro, ¿verdad? Y usando los 150 salmos. Pero había también hermanos de la congregación, hermanos que, digamos, no tenían la preparación, algunos analfabetas, y ellos entonces, como no tenían la capacidad de leer y hacer la oración vocal, acompañando a los otros hermanos, entonces lo que hacían era rezar, mientras los demás rezaban los 150 salmos, ellos rezaban 150 Padre Nuestros. O sea que surge todo rezando como 150 Padre Nuestros. En el siglo XII, la orden de los cistercienses da una gran importancia al culto de la Santísima Virgen María. En ese tiempo no existía el Ave María completa como nosotros la conocemos. Acuérdense que el Ave María tiene dos partes. No me refiero solo al Dios te salve María y Santa María. Hay una parte del Ave María que está compuesta por el Espíritu Santo, a través del Arcángel San Gabriel y a través de Santa Isabel, prima de la Virgen María. Pero la otra parte no es bíblica. ¿Cuál es la que no es bíblica? Pues el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa parte no es bíblica. Esa parte se vino ya prácticamente a crear en el siglo XV. Fíjese, estamos hablando primero del siglo X y estamos hablando ahí del siglo XV. Pero vamos a volver al siglo XIII por un momento, siglo XII por un momento. Este grupo de los cistercienses reza los Padre Nuestros y empiezan a mezclar, en lugar de los 150 Padre Nuestros, rezan un grupo de Padre Nuestros y un grupo también de Ave Marías. Y en el siglo XIII, el Salterio de la Virgen María ya hace una cincuentena de salutaciones a la Virgen. Y hay una serie de congregaciones religiosas que se llaman órdenes mendicantes porque vivían como mendigos pidiendo limosna, que estaban los franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos. Difunden ya el rezo del Salterio a la Virgen María, no todavía como lo conocemos hoy. Y en ese siglo, en el año 1208, o sea, empezando el siglo XIII, ¿verdad? Siglo XIII, la Madre de Dios enseñó a Santo Domingo a rezar el rosario y le dijo que propagara esta devoción. Estamos hablando entonces del siglo XIII, Santo Domingo de Guzmán. Y la Virgen le dijo que es un arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. En este tiempo que estaba en Francia, Santo Domingo, que nació en España,
había una herejía que se llamaba la herejía de los albigenses. Esta herejía decía que hay dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. El dios del bien era el que creó las cosas espirituales y el dios del mal las cosas materiales. Entonces, primero ya está el primer disparate, que no hay dos dioses. Segundo, decían que todo lo material es malo, lo espiritual es bueno. Entonces, que había que rechazar entre las cosas materiales el cuerpo. Y entonces también que decían que Jesús, pues no es Dios porque tiene el cuerpo y el cuerpo es malo. Mira, ¿dónde va una herejía? Y él luchó mucho en contra de esta herejía. Y claro, se lograron la conversión de algunas personas, pero costó muchísimo. Entonces la Virgen le dijo que rezara y le enseñó cómo el Santo Rosario, que vería los milagros. Y evidentemente esa promesa de la Santísima Virgen María, pues logra que muchísimos pecadores se convirtieron y obtuvieron muchísimas gracias abundantes. Por eso el rosario adquirió una fuerza muy grande. Se escribió de esto: la Iglesia cree que el rezo del rosario contribuyó a que sucedieran muchas acciones milagrosas como curaciones, conversiones, liberación de ciudades sitiadas, apaciguamiento de fenómenos naturales como terremotos, tempestades, erupciones volcánicas, tsunamis. Toda esa serie de cosas reconoció la Iglesia que venían como secuela del rezo del Santo Rosario. Sin embargo, después de dos siglos, se fue como apagando un poco la devoción al Santo Rosario. Y la Santísima Virgen, estamos hablando del siglo XV, 1475, se aparece a un beato llamado Alano de Rupe, Alain de la Roche en francés, que funda una cofradía del Salterio de la gloriosa Virgen María. Y le dice de nuevo que aupe el rosario. Y luego la Santísima Virgen María le promete a la humanidad que rece el rosario de dos maneras: con devoción, aquí está el secreto, y con perseverancia. La Virgen hace 15 promesas, se las hace a la humanidad a través de este beato Alano, ¿verdad? Yo quisiera, aunque no me gusta leer tanto, pero no me puedo saber de memoria todas las promesas como las dijo la Virgen, las voy a leer con el permiso de ustedes de una manera lo más amena posible. Repito, son promesas de la bienaventurada Virgen María, aquellas personas que recemos, digamos así, el rosario con devoción y también que recemos el rosario con perseverancia. Primero, recibirán gracias especiales, así dice la Virgen. Primera promesa. Segunda promesa: prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. Tercera, el rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Voy a hacer un comentario a esto y luego seguimos. Es un arma poderosa, o sea, eficaz, ¿verdad? Que es el tema que estamos tocando hoy. Y dice es poderosa para no ir al infierno. Si no hay nada más importante, hermanos, que salvar nuestra alma, ¿verdad? Darle gloria a Dios y salvar nuestra alma. La Virgen promete que con el rezo del rosario vamos a ser librados de ir al infierno. Porque continúa ahora con la frase de la Virgen: destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Que buena falta nos, estas son palabras mías ahora, buena falta nos hacen en este tiempo de confusión, en este tiempo de relativismo, en este tiempo de ideologías absurdas que caen muchas de ellas en la herejía. Cuarta promesa: se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas. Rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y los elevará en su deseo por las cosas eternas, las mismas almas
se santificarán por este medio. Nos está prometiendo la santidad. Y como nos cuesta mucho el desprendernos de las cosas materiales de aquí abajo, dice que se nos va a dar una gracia de un desprendimiento, lo cual no significa un uso, o sea, lo cual no significa que no tengamos un uso correcto, pero un uso desprendido viene a ser la primera bienaventuranza: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quinta promesa: el alma que se encomiende a mí en el rosario no perecerá. Es como una complementación de la anterior. Sexta: quien rece el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Hay mucha gente desdichada hoy, mucha gente que está amargada, con el deseo de quitarse la vida, no le encuentra sentido a nada, viven desdichados. ¿Qué significa desdichado? No tienen dicha, no tienen alegría, no son felices. Y la Virgen dice que no conocerá la desdicha. O sea, todo ese estado negativo, lo contrario a lo que es la dicha. ¿Ustedes tienen la dicha? ¿Son felices? Yo espero que sí. Y si no, vamos a empezar hoy, los que no lo hacían, a rezar el rosario todos los días. Dios no la castigará en su justicia a esa alma, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Por tercera vez la Virgen nos invita a rezar el rosario para ir al cielo. No hay nada más importante. Por eso es bien importante rezar el rosario. Y mire, me sorprendía mucho esto. Dice, no tendrá una muerte violenta. Yo he estado a punto de morir varias veces, violentamente, y en algún caso alguien falleció. Sin embargo, la misericordia de Dios y la intercesión de la Virgen María me han librado siempre de esa muerte violenta en momentos determinados de mi vida, que no es el instante, creo, por lo largo que sería dar ese testimonio ahora. Número 7. Aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin recibir los sacramentos. Qué interesante. Qué bueno es recibir el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión antes de partir para la eternidad. Y la Virgen dice que no se verá privado de esos sacramentos la persona que reza el rosario devotamente. Octavo, aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en su vida y en la hora de la muerte, encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. O sea que nos está uniendo también al misterio de la comunión de los santos. Hago un paréntesis. No hay santo que no sea devoto de la Virgen. Y no hay devoto de la Virgen que no rece el Santo Rosario. Bien, ese es un paréntesis. Número 9. Libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. Yo creo que la mayoría de nosotros vamos a pasar por el purgatorio, porque no somos tan santos, ni hacemos tanto sacrificio, tanta penitencia. Algunos me están sonriendo en este momento, ¿verdad? Ustedes no lo pueden ver, pero yo sí. Y nos dice que seremos librados del purgatorio. Uy, espectacular. Así que, mis hermanos, el rosario todos los días, porque lo dice la Gospa, la Virgen. 10, miren para los niños lo que dice la Virgen. Los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Qué bonito. O sea que esos niños van a tener un grado de gloria en el cielo, van a estar más cerca de Dios que los que no recen el rosario. 11, obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. Ya alguna persona está diciendo, ay padre, yo quiero un novio. Bueno, dale pues, reza el rosario, con devoción, con fe. Ay padre, yo quiero un trabajo, vamos a rezar el rosario. No como una cosa mecánica, no como si fuera una superstición, pero sí rezarlo con el corazón, devotamente. Bien, vamos con la duodécima. Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades.
Bueno, lo siento, no sé si todos ustedes estarán ahí. Espero que sí. Pero quien les habla en este momento está metido aquí. Mire, repito, aquellos que propaguen mi rosario, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Propagando rosario. Y dentro ahora de 2 semanas voy a tener una conferencia como esta para Chile, para quizá unas 300 personas también en Santiago de Chile. Y lo he hecho también con Florida Center for Peace y lo hago en mi sacerdocio. Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Qué fuente más maravillosa de divina providencia y qué presencia de la Virgen María para que las necesidades que podamos tener, la Virgen nos asista. Como decimos en Venezuela, qué chévere, o si no, chéverísimo. Si Rosario nos invita a decir chévere, chéverísimo, porque seremos socorridos en todas las necesidades. Hay que no solo rezarlo, sino hay que propagarlo. 13º. Aquí está la clave, a mi modo de ver, de por qué el rosario es eficaz. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. ¿Quién da más por tan poco? ¿Ah? Fíjese lo que dice la Biblia. Mi hijo, o sea, Jesús, me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. Entonces, la eficacia del rosario está aquí, en que Jesús le ha otorgado a la Virgen un privilegio y a través de la Virgen nos lo concede a nosotros, que los que realmente hagamos esto, que es una inspiración ciertamente del cielo, pues podamos tener como intercesores a toda la corte celestial, o sea, los 9 coros angélicos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, virtudes, tronos, potestades, principados y dominaciones, van a ser intercesores nuestros. Qué ejército tan grande. Son millones, entre paréntesis. Y eso en vida y a la hora de la muerte. Bueno, Jesús, por favor, yo te pido que ahora, mientras damos la conferencia, de esos millones que tienes de ángeles y arcángeles de coros angélicos, nos mandes una gran cantidad, o si quieres todos, porque ellos pueden estar al mismo tiempo en el cielo y también en la tierra, junto con el ángel de la guarda, sean intercesores nuestros en este momento, que haya un cambio de vida, que aunque no seamos albigenses como los herejes que con quienes tenía que luchar Santo Domingo, tengamos una transformación muy grande. 14. Son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. O sea, los que rezan el rosario son como unos niños para la Virgen María. ¿Acaso no dice Jesús que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos? Y dice, son hermanos y hermanas, dice la Virgen, de mi Hijo único. Yo sé que todo el que esté en gracia de Dios, que es bautizado, es hermano de Jesucristo. El que escucha la palabra de Dios y la guarda, ese es mi hermano, mi hermana. Pero hay como una relación especial de hermandad con Jesucristo, que se siente, se experimenta, es profunda. Y 15ª, la devoción a mi rosario es una gran señal de profecía. Esto habría que profundizarlo un poquito más. La profecía o el profeta es el que escucha la palabra de Dios y la transmite a los demás. Voy a ponerles ahora, mis hermanos, un ejemplo que me parece muy claro. Ya alguno de ustedes me lo ha escuchado, disculpe que lo repita hoy, pero es quizá lo más claro que tengo para hablar a la gente sencilla, y somos gente sencilla. Vamos a imaginar lo siguiente, que el padre Inocencio Llamas fuera muy amigo de un presidente, de un buen presidente, por favor, de un presidente de la República, pero de un buen presidente de la República, no de un presidente corrupto, sin vergüenza, no, un buen presidente de una república, si es que los hay, que espero que haya alguno. Y ese presidente me da a mí una tarjetita de presentación, donde más o menos se escribe de esta manera:
Al portador de esta tarjeta, Padre Inocencio Llamas Nistal, otórguesele con el respeto de la ley, ¿verdad? Y la Constitución, toda la ayuda posible en la misión que él tiene. Y mucho les sabré agradecer que se le abran las puertas en cualquier dificultad que tenga el Padre Inocencio. Firma el presidente de la República. Yo agarro esa tarjeta y me la meto en mi cartera. Y bueno, a veces pues, me olvido de que tengo esa tarjeta ahí. Resulta que en un momento dado tengo que ir a una diligencia, a una gobernación. Llego a la gobernación y está la señorita pintándose las uñas y viendo el periódico. Y quizá ahora ya no estará con su móvil, su celular, taca, taca, taca. Y ¿qué desea? No me va a decir ni reverendo ni padre, aunque vaya vestido así clerical. Digo, mire señorita, yo soy el padre Inocencio Llamas, quisiera hablar con el señor gobernador. ¿Y de qué quiere hablar usted? No, es algo personal. Pero mire, ¿usted tiene cita con él? No tengo cita. Mire, reverendo, ahora sí me dice un reverendo ahí. Las cosas no funcionan así. Para que el señor gobernador le reciba a usted, usted tiene que escribir, ¿verdad?, un correo electrónico o hacer una llamada previa para ver si el señor gobernador, dentro de sus múltiples trabajos, él le recibe a usted, que lo veo muy difícil. El señor gobernador no lo puede recibir. Entonces me acuerdo que tengo la tarjeta que me dio el presidente de la República. Y saco la tarjeta y se la doy a la señorita. Y la señorita lee, presidente de la República, al portador de esta tarjeta, Padre Inocencio Llamas, dentro del respeto de las leyes y de la Constitución, tiéndasele la mano y ábrasele las puertas en su misión y trátesele como si fuera mi propia persona. Mucho lo sabré agradecer, presidente de la República. Y entonces abre los ojos, se queda maravillada. Dice, siéntese un momentico, padrecito. Y va dentro donde el señor gobernador. Señor gobernador, ahí hay un fulano, padrecito, que dice que viene de Venezuela y que quiere hablar con su excelencia. Ya yo le había dicho que no, que usted es una persona muy ocupada. Además no sabemos a qué viene. No me quiso ni siquiera decir a qué viene. Pero mire la tarjeta que trae. Entonces, señor gobernador, agarró también la tarjeta. La que hemos dicho ya, para no repetir. Dice, sí, vamos a atenderlo de una vez. Mire, señorita, siente al padre, le da un cafecito, deje que firmo estos 4 o 5 documentos y lo recibimos de inmediato. Y me recibe, señor gobernador. Alguno pudiera decir, pero es que esta tarjeta no era más que un papel. Es de papel. Pero lo que vale en esa tarjeta es la firma del presidente de la República. Y claro, el mensaje que está ahí. Algunos dicen, pero bueno, es que el rosario es algo rutinario. ¿Qué es el rosario? Pues imagínense, son 50 cuentas aquí, si metemos estas otras 4. Pero es la tarjeta de la Virgen. La Santísima Virgen María ha dicho que quien lleve esta tarjeta tenga más poder que el presidente de la República. Que se le abran las puertas y que se le cierren las puertas del infierno y que se le abran las puertas del cielo. De ahí viene, mis buenos hermanos, la eficacia del Santo Rosario, de que la Virgen María nos lo ha dado, regalado, con ese privilegio que Jesús le ha otorgado a su madre, para que sea el camino más fácil que nosotros podamos tener, mis buenos hermanos, en la obra de nuestra salvación. El Papa Pablo VI, en una exhortación apostólica, Marialis Cultus, dijo que la mejor oración que existe es la Santa Misa Obvio, la Eucaristía. La segunda oración, mejor, es la liturgia de las horas. No puedo ahora aquí explicarles qué es la liturgia de las horas, porque no tenemos pues el tiempo, no es la enseñanza. Pero bueno, solo le digo que se rezan los salmos con laudes y vísperas. Es una oración que se hace en el nombre de la Iglesia y de Jesucristo. Estamos obligados a hacerla los diáconos, los sacerdotes, los obispos y también las comunidades religiosas. Y ahora se nos invita, cuando se predica un retiro espiritual, siempre a hacer laudes en la mañana y vísperas en la tarde, aunque hay algunas otras oraciones más de las que he nombrado. Segunda oración, dice el Papa San Pablo VI,
liturgia de las horas. Tercera oración. Dice el Papa, oiga, no es Perico de los Palotes, es el Papa, el Santo Rosario. ¿Sabe lo que decía San Juan Pablo II? No sé si luego tendré tiempo de hablar un poquito más sobre él, me imagino que sí. Decía, mi oración predilecta es el Santo Rosario. ¿Por qué le digo esto? Porque se pueden encontrar, hermanos, con algunas personas que le digan que no recen el rosario, que qué aburrido, que qué fastidioso, que no, que da sueño, que cuánto un montón de cosas. Incluso, lo voy a decir en voz baja, hasta algún sacerdote alguna vez, alguna religiosa, algún catequista, le dice a uno que no rece. Yo recuerdo que una vez fui a predicar a un retiro que duraba una semana. Yo estaba de paso, no era el predicador oficial, y era de una congregación, pues van a saber cuál es sin nombrarla, que tiene que extender el Santo Rosario. Y yo no sabía de qué querían que hablara, yo hablé del Rosario. Y entonces me dice una señora, padre, a usted nunca más lo van a volver a invitar a predicar aquí. Digo, ¿por qué? Porque aquí los padres nos han dicho que era un grupo carismático, que no se reza el rosario, que es como perder el tiempo, que se empiece de una vez con alabanzas. Y bueno, para gloria de Dios, el Señor y la Virgen hicieron el milagro. Después el superior me llamó y me dijo, padre, no sabe cuánto le agradecemos que nos haya vuelto a traer el amor al rosario que habíamos perdido como comunidad. Y ahí me invitaron de una vez a ser el predicador oficial para el año siguiente, precisamente por el amor de Santo Rosario. Y voy a compartir con ustedes algo que estoy seguro que muchos de ustedes lo han leído en internet. Pero es un cuento muy interesante, sobre todo para la gente sencilla. Los que ya lo escucharon, pues lo vuelven a escuchar y se le graba un poquito más. Los que no lo han oído, lo oyen por primera vez. Es bastante simpático el cuento. Dice así, había una señora muy humilde, que vendía verduras, que tendrá que ver esto con el rosario. Cierto día, la tía Mari fue a vender sus verduras en la casa de un señor y allí perdió su rosario. Después de algunos días, la tía Mari volvió a esa casa y este señor, cuando la vio, enseguida buscó el rosario encontrado y burlándose le dijo así, usted ha perdido a su Dios. Ella respondió, ¿yo? ¿Perder a mi Dios? Jamás. Entonces él sacó el rosario y le dijo, ¿no es este su Dios? A lo que ella contestó, gracias a Dios el Señor me ha regresado mi rosario. Muchas gracias. Y le responde el Señor, debía ser evangélico, ¿por qué no cambia, señora, ese cordón de cuentas por la Biblia? Le preguntó. Y ella humildemente respondió, ay, Señor, porque yo no sé leer, yo soy analfabeta. Y con el rosario yo medito toda la palabra de Dios y la guardo en mi corazón. ¿Medita la palabra de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Podría decirme cómo es eso? Preguntó lleno de curiosidad. Claro que sí, respondió la tía Mari. Y tomando el rosario le dijo, cuando yo tomo la cruz, fíjese, cuando yo tomo la cruz, recuerdo que el Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz para salvar a la humanidad. Esta primera cuenta gorda me recuerda que hay un solo Dios omnipotente. Estas tres cuentas que le siguen luego me recuerdan las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta otra cuenta, también gorda, me recuerda la oración que Jesús mismo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. El rosario tiene 5 misterios que me recuerdan a las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo cuando cargó la cruz. Y cada misterio tiene 10 Ave Marías y me recuerdan a los 10 mandamientos que Dios mismo escribió en las tablas de Moisés. El rosario de Nuestra Señora tiene
20 misterios, y que son 5 gozosos, 5 dolorosos, 5 luminosos y 5 gloriosos. Por la mañana, cuando me levanto para iniciar mi lucha, llevando mi cruz del día, yo rezo los misterios gozosos que me recuerdan el humilde hogar de María en Nazaret. Al mediodía, en mi cansancio y fatiga del trabajo, yo rezo los misterios dolorosos que me recuerdan el duro camino que recorrió Cristo para llegar al Calvario. Cuando llega el final del día, con las luchas y a veces con los pesares, y a veces nos perdemos por haber olvidado que Dios está conmigo y que con Él todo lo puedo, yo rezo los misterios gloriosos que me recuerdan que Jesús le ganó a la muerte y para darnos la salvación a toda la humanidad. Y finalmente, cuando me voy a dormir en la gracia de Dios, le doy gracias a ese mismo Dios que siempre es nuestra luz, que está pendiente de todos, así como invitándonos a ir a Él y esperando por nosotros con mucho amor, con el rezo de los misterios luminosos. Y ahora dígame, ¿por qué me dice que perdí a mi Dios? ¿Qué sabiduría en este cuento, ¿no? Pues me imagino que es un cuento, a lo mejor es una cosa real, que luego alguien lo colocó de una manera así más ordenadita. En el cuento dice que el Señor luego le pidió perdón a la tía Mari, porque el Santo Rosario es algo realmente hermoso, puesto por la mano de Dios. El rosario, hay 4 factores que lo hacen también tan eficaz. Primero, es una oración muy sencilla, muy fácil. Se puede rezar individualmente o comunitariamente. Es más, le voy a decir algo, se puede rezar en la mañana, se puede rezar a mediodía, se puede rezar en la noche, se puede rezar a medianoche, se puede rezar de rodillas, se puede rezar sentado, se puede rezar cuando uno va en el carro, en el auto, en el coche, o si va como vaya, podemos hacerlo. Tercero, anima a meditar en los evangelios. Aquí es otro punto que vamos a profundizar ahora. Y ayuda, cuarto, a pedir correctamente lo que nosotros necesitamos. El rosario, como todos ustedes conocen, es ante todo la meditación de los misterios de la vida de Jesús, vistos con los ojos de la Virgen María, contemplándonos con la mirada de la Reina del Cielo y amándolos con el corazón. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? ¿O quién nos salva? Jesús. Pero ¿cómo nos salva Jesús? A través de los misterios que Él vivió. Voy solo a nombrar alguno ahora. Entre los misterios dolorosos, quinto misterio, la muerte y resurrección, la muerte de Cristo Jesús. Ya la resurrección es glorioso. La pasión y muerte de Jesús. Entonces, cuando rezamos el rosario, es una oración de meditación, de contemplación. Lo más importante no es desgranar Ave Marías, tiene su importancia, sino que es meditar los misterios de la vida de Jesús. Por eso ha sido llamado por el Papa San Juan Pablo II al rosario el compendio del Evangelio. Y por eso él añadió 5 misterios más. En el año 2002, el Papa Juan Pablo, el 16 de octubre, por cierto, del año 2002, usando también una carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae, donde colocó los misterios luminosos. Entonces, yo medito los misterios de la vida de Jesús. Por eso, lo ideal es que el rosario se rece un poquito más despacio de lo que a veces lo hacemos y que de pronto se haga una pequeñísima reflexión al anunciar el evangelio, el misterio, para que estemos meditando en él. Por otra parte, el Santo Rosario tiene la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que es la oración que nos enseñó Jesús. Tiene la oración del Ave María, compuesta por el Espíritu Santo,
y luego inspirada por el Espíritu Santo a la iglesia, pero primero está en la Biblia dos partes, la que le dijo el ángel Gabriel y las palabras también, algunas de las palabras que dijo su prima Santa Isabel cuando quedó llena del Espíritu Santo. Y luego tenemos el gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Eso como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No estoy terminando, ¿no? Solo estoy diciendo algo. Todavía nos falta un tiempecito con el Santo Rosario. Mis buenos hermanos, con el Rosario se han vencido muchísimas situaciones difíciles en el mundo. Tenemos que ir en este momento al siglo XVI, a la batalla de Lepanto, en el año 1571. En el año 1571, los turcos querían invadir la cristiana Europa. Ya ellos habían estado más de 700 años en España, ya habían invadido Constantinopla, habían invadido otros países y eran preparados en la guerra. Además, tenían muchísimas armas de aquel tiempo y tenían barcos también de aquel tiempo, mientras que no había un ejército, digamos, con características de valores o cristiano. Y el Papa Pío V, Papa dominico, ¿verdad?, de la congregación de Santo Domingo de Guzmán, invita a los príncipes cristianos. La mayoría de las tropas fueron de España, otras fueron también de italianas, y formaron un ejército a la carrera, comparado con el ejército turco, con muy pocos barcos, pocos soldados. Pero el Papa usó un arma, empezó a pedirle al pueblo de Dios que rezara el rosario. Empezaron a rezar el rosario. Incluso mandan al frente con don Juan de Austria, el que capitaneaba el ejército cristiano. Mandan a los soldados que recen el rosario antes de entrar en batalla. Y mis buenos hermanos, al principio, el viento era favorable a los barcos turcos, que acuérdense que se guiaban no por motor, sino por vela, por el viento y por remos, evidentemente. Pero cuando terminan de rezar el rosario, el Papa sigue rezando el rosario en Roma y el pueblo, se cambia el viento. Y hay una victoria tan grande al final de la tarde de ese día, 7 de octubre de 1571, fue una victoria aplastante, que los soldados dijeron, esto no es mérito nuestro, esto es realmente por intercesión de la Virgen María. El Papa estaba en Roma, en su capilla, rezando. Y esa misma tarde, cuando hay la victoria, ¿verdad?, centenares de kilómetros, el Papa sale de su capilla y le dice al grupo de cardenales y asesores que ya la Virgen venció, está la victoria de parte de las tropas cristianas. El Papa no lo sabía, no había teléfono móvil como ahora, no había WhatsApp o WhatsApp, como dicen en España. Evidentemente, ¿qué pasó? El Papa tuvo una revelación de Dios. Después tardaron algunas semanas, porque llegan por tierra, a traerle al Papa la noticia de la victoria en Lepanto, ¿verdad?, de el ejército cristiano. Para que los que no entienden quizá un poquito más de esto, en ese tiempo los turcos entraban, destruían las iglesias, profanaban los sagrarios, o sea, hacían destruir el cristianismo, o sea, no era cualquier cosa. Y el Papa, entonces, en esa fecha, coloca en las letanías una advocación a la Virgen que se llama Auxilium Christianorum, o sea, auxilio o auxiliadora de los cristianos. Y el Papa incluso coloca una fiesta y coloca un título de la Virgen, Nuestra Señora de las Victorias. A mí me encanta ese título de la Virgen, porque es Nuestra Señora de las Victorias. Acuérdense que el demonio nunca, ni una sola vez, ha podido ensuciar con su baba infernal a la Virgen María. Nosotros a veces ganamos varias
guerras al demonio, pero a veces perdemos alguna. La Virgen es la única criatura que siempre venció y ella pisó la cabeza de la serpiente enemiga, señora de las victorias. Unos años, 3 años más tarde, el Papa Gregorio III cambia el nombre de la fiesta de las victorias y coloca la fiesta del Santo Rosario. ¿Y qué día lo puso? Pues fue el primer domingo, o sea, ese tiempo, el día 7 de octubre, cayó en domingo. Entonces, él colocó la fiesta de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre. Después hubo otro papa que puso el día 7 de octubre. Y de hecho, actualmente, el 7 de octubre es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y por eso el mes del Rosario es el mes de octubre. Y por esa razón estamos dando esta conferencia hoy, porque estamos en el mes de octubre y acabamos de celebrar la fiesta del Santo Rosario de la Virgen María. Pero no entendemos que por ser el mes del Rosario, el mes de octubre, solo en el mes de octubre se debe rezar el Santo Rosario. La Virgen Santísima quiere que el Rosario se rece todos los días. Incluso en Medjugorje, después de un entrenamiento de la Virgen María con los videntes, primero les pidió que rezaran un credo, 7 Padre Nuestro, 7 Ave María, 7 Glorias. Después les pidió, cuando estaban ya habituados, el rezo de un rosario. Después le pidió que se rezara otro rosario y después pidió que rezara otro rosario. Una vez le preguntaron al Padre Pío de Pietrelcina, su superior, ¿sabes que el Padre Pío lo que hacía eran 2 cosas? Rezar y confesar. Celebraba la misa, claro. Y él rezaba muchísimos rosarios. Y le dice su superior, Pío, ¿cuántos rosarios ha rezado hoy? Y él por humildad no lo quería decir. Pero como era su superior, estaba obligado a obediencia. Le digo, creo que ha rezado 28 rosarios en el día hoy. Le dice a su superior. Yo no sé si alguno de los presentes alguna vez ha rezado 28 rosarios, o 20, o 15, o 10 en el mismo día. Sé que muchos sí han rezado 3 rosarios o 4 alguna vez en la vida. Pero comencemos, mis hermanos. El rosario es algo realmente maravilloso. El Papa San Juan Pablo II en el año 2002 coloca unos misterios nuevos, los luminosos, que son de la vida pública de Jesús. Y evidentemente que los misterios pudieran ser más. Incluso hoy algunas personas devotas por su cuenta están colocando otros misterios, lo cual no es malo, pero bueno, la Iglesia reconoce estos misterios, ¿verdad? Gozosos, los misterios gozosos, quiero que ustedes se lo recuerden bien, se rezan el lunes y el sábado. Los misterios dolorosos el martes y el viernes. Los misterios luminosos el jueves y los misterios gloriosos el domingo. El Papa coloca esta oración en esa carta apostólica, Rosario de la Virgen María, y nos da una enseñanza muy, muy bonita. Dice que el rosario tiene un gran significado. Yo saqué estas palabras de esa carta del Papa, no están así al pie de la letra, las entresaqué así. Dice, está destinado a producir frutos de santidad. Es una oración centrada en la cristología. Es el compendio del Evangelio. Nos da abundantes gracias. Los romanos pontífices han hablado maravillas del Santo Rosario. ¿Por qué digo esto? Pero si la Iglesia, los papas, él ahí nombra al Papa León XIII y nombra la carta que escribió en 1883, Supremi Apostolatus Officio. Juan 23, que habló también maravillas, San Juan 23, San Pablo VI en la Marialis Cultus, que ya les cité anteriormente, que dice que el rosario tiene un carácter evangélico no de los hermanos evangélicos separados, sino tiene un carácter que está en los evangelios, ¿verdad? Y también cristocéntrico. Juan Pablo II, le repito la frase que dijo, abro comillas, es mi oración predilecta. El rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Y el Papa
colocó un año de jubileo del Rosario, el año de octubre del 2002 a octubre del 2003. No solo no se opone a la liturgia, dice el Papa, le da soporte, la introduce y recuerda, ayudando a vivirla con plena participación. El rosario es una ayuda, no un obstáculo para el ecumenismo, porque hay gente que dice, es que si rezamos el rosario, el ecumenismo, cuando entienda la verdad, va a aceptar más fácil unirse con la iglesia. Lo dijo el Papa San Juan Pablo II, no lo dice Inocencio Llamas. El rosario forma parte meditativa y contemplativa. Y esta cosa, lo que viene ahora me encanta. Es oración por la paz. Es oración de la familia y por la familia. Comprender a Cristo desde María. Rosario bendito de María, cadena dulce que nos unes con Dios. Entonces esas son expresiones del Papa San Juan Pablo II cuando colocó los misterios luminosos que quedarán pues para toda la posteridad también. Y queridos hermanos, el rosario ha traído como instrumento muchísimas victorias. Voy a leerles algunas que son del conocimiento de ustedes y otras pues quizá no. Ya nombré una que fue la de en 1571 en la batalla en el Golfo de Lepanto, ¿verdad? Ya nombré una, pero voy a nombrar algunas otras. Miren, en el 1682, estamos hablando ahora del siglo XVII, la de Lepanto pues fue siglo XVI, el día del santo nombre de María, ¿verdad? Hubo otra victoria también sobre los turcos. Estos turcos sí son tercos, ¿ah? Dios mío, son tercos y son turcos. El emperador, ¿verdad? De Austria, estando rodeado de un ejército de turcos, puso su esperanza en Nuestra Señora del Rosario. Y exactamente el 12 de septiembre, ¿verdad? Día del Santo Nombre de María, acudió el rey de Polonia y derrotaron de una manera también milagrosa al ejército turco. Con el Santo Rosario. Ellos dijeron, no fueron nuestras armas, es esta arma espiritual de la Virgen María. 1716, Rumania o Rumanía. Antes se decía Rumania, ahora dice mucho Rumanía. Díganlo como quieran, es la misma. El príncipe Eugenio de Saboya derrotó en Temesvar, hoy es Rumania moderna, al otro ejército turco, 2 veces más grande que su propio ejército. El Papa Clemente XI dice que eso se atribuyó a la Virgen del Rosario. ¿Y saben qué día fue? El 5 de agosto de 1717. ¿Qué fiesta se celebra el día 5 de agosto? Nuestra Señora de las Nieves. Interesante. Hay toda una tradición donde se colocó la iglesia, una de las iglesias mayores, Santa María la Mayor, en Roma, precisamente un día 5 de agosto, ¿verdad? Donde el Señor le hizo ver al Papa y a la persona que tenía los recursos, nieve sobre un lugar, una montaña de Roma, una montaña pequeña, pero en un tiempo de verano tremendo solo se cubrió de nieve el lugar donde Dios quería la primera iglesia que sería en honor a la Santísima Virgen María. Bien, estoy uniendo 2 cosas con el 5 de agosto. Pero qué interesante. Luego voy a repetir esas cosas. Es el día de las nieves, 5 de agosto, la victoria atribuida a la Virgen del Rosario. Vamos ahora a nuestro tiempo. 1955. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dividieron varios países, entre ellos Austria, y una parte quedó bajo Estados Unidos, otra parte bajo Francia, otra parte bajo Inglaterra y una cuarta parte bajo Rusia. Tiempo después, Rusia rodeó a Austria con la parte que le tocaba con sus tropas y la quería anexar de una manera definitiva.
1955, ya habíamos nacido muchos de nosotros. Y un sacerdote, Pater Petrus, o Petrus, Paulino, perdón, capuchino, disculpen, hizo una cruzada de reparación del Santo Rosario con la intercesión de la Santísima Virgen María de Fátima. Quien lo estaba rodeando aquí ahora no eran los turcos, eran los comunistas. Y ocurrió lo siguiente, se logró, después de que este hombre, Petrus, este sacerdote, estaba en una peregrinación en un santuario mariano en 1947 y oyó una voz que le dijo, haz lo que te digo y tendrás paz. Le impresionó mucho esto. Y entonces él llamó a un rosario perpetuo, a que se rezara el rosario. Y logró que se rezaran el 10% de las personas austríacas el rosario todos los días. O sea, había 500.000 austríacos rezando el rosario todos los días. Y fíjense, se habían hecho 260 reuniones de políticos para solucionar el problema. Rusia estaba rodeando y a las puertas para entrar, estuvo bastante tiempo. Y resulta que le dieron, un obispo de Fátima le regaló una imagen réplica hecha por el mismo escultor de la que había y de la que hay en Fátima. Y se la llevaron a Austria. Y la Virgen de Fátima. ¿Y saben qué día se fueron las tropas? Y hasta el día de hoy no hay explicación política, diplomática, de por qué el ejército ruso, que tenía todas las de ganar, el día 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, ¿verdad?, de 1955, se retiraron sin explicación alguna y se fueron. Y quedó libre Austria con el rezo del Santo Rosario. 500.000 austríacos todos los días. El 10% de la población rezando el rosario. Por eso la Virgen ha dicho que con el Santo Rosario, miren lo que dijo en Fátima, no hay problema que no tenga solución. Ella dijo allá, no son entre comillas las palabras, esto lo dijo el padre Fuentes, que era postulador en aquel tiempo de la causa de beatificación de los pastorcitos de Fátima. Dice, no hay problema material, espiritual, personal, familiar, nacional, internacional, que no tenga solución con el rezo devoto del Santo Rosario. La Virgen aparece en Fátima como Nuestra Señora del Rosario. Parece como el corazón inmaculado de María, pero también se da el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Y no hay, queridos hermanos, alguna o ninguna aparición de la Virgen donde la Santísima Virgen María no diga que se rece el Santo Rosario. Es tan fácil hacerlo, porque el que no tenga rosario tiene 2 manos, 10 dedos para contar las Ave Marías. Es muy fácil, es cuestión de empezar. Y si hacemos esto nosotros, veremos también lo que son las maravillas. Estoy también seguro de que han escuchado lo que voy a decir ahora. Lo digo de paso muy importante. Los testimonios son muchos, como pueden ver. Miren, el 6 de agosto de 1945 cayó una bomba atómica, o lanzaron una bomba atómica, porque no cayó ella del cielo, la lanzaron. Sobre Hiroshima, ese fue el día que cayó sobre Hiroshima, cayó otra sobre Nagasaki. Murieron entre esas 2 bombas, entre los que murieron de la explosión o luego de la radiación, cerca de 300.000 personas. Algunos hablan de 246.000 personas, otros hablan de cercano a los 300.000 personas. Prácticamente casi todo fue destruido. Y donde no fue destruido todo lo material, las personas que estaban cercanas, incluso a decenas de kilómetros de donde cayeron esas bombas, murieron luego de la onda expansiva, o algunos murieron de las secuelas de la radiación.
Pero había una comunidad de jesuitas donde estaban 4 sacerdotes y estaban dentro de la onda expansiva. Si mal no recuerdo, a 2,5 kilómetros, algo parecido, donde cayó esa bomba sobre Hiroshima. No se destruyó la casa donde ellos estaban. Ninguno murió de la explosión. Ninguno murió de la onda expansiva. Ninguno murió luego de las secuelas de esa onda expansiva. Han estudiado, miren, más de 200 veces han examinado esto los científicos. O sea, no hay explicación humana sobre esto. Y el padre Schiffer, en el año 1976, 31 años después de lo que les estoy comentando, en el Congreso de Filadelfia, el superior dijo que había sido la Santísima Virgen María. Y abro comillas a la frase que él dijo: vivíamos el mensaje de Fátima y rezábamos juntos el rosario todos los días. O sea que el Santo Rosario tiene un poder tan grande que incluso nos puede proteger de una bomba nuclear, de una bomba atómica, de la guerra. Hermanos, ¿quién da más por tan poco? Solo una madre, no una madre, solo la Madre del Cielo, Madre de Dios, Madre nuestra. Como hay gente que no valore, podemos entender un poquito ahora por qué es necesario rezar el rosario. Porque no hay arma más sencilla, más fácil de usar que el Santo Rosario, donde también meditamos hasta el misterio de la Eucaristía, los misterios luminosos en el quinto misterio. Entonces, si la providencia, Dios, la Virgen, nos han dado esta arma, que es fácil de hacerlo, no dejemos de rezar el Santo Rosario. Ojalá hoy el Señor nos enamore del Santo Rosario para que lo recemos cada día. ¿Sabe una cosa? El que sufre de insomnio, y no es que el rosario sea usado de una manera mágica. Si nos ponemos a rezar el rosario cuando nos acostamos, al tercer misterio ya estamos roncando, ya estamos durmiendo. Los que ronquen, ¿verdad? Están roncando. ¿Por qué? Porque también nos da la paz, nos transmite una paz, un descanso realmente maravilloso. Bueno, habría más cosas que decir. Cayó en mis manos en este momento un pensamiento que me mandó alguien desde Perú. Ella no sabía que yo iba a predicar sobre el rosario ni nada, pero me lo envió una hermana. Dice así: el Santo Rosario, abro comillas, no sé quién es el autor de esto, es la cadena bendita que nos ata a Jesucristo, que nos ata a Cristo Jesús y que es capaz de romper todas las cadenas que nos atan al mal. Qué interesante. O sea, voy a hacer una pausa. Hay cadenas que nos atan al mal. El rosario es una cadena que rompe las cadenas que nos atan al mal y nos ata a Cristo Jesús. Qué hermoso. Jesús dice que el que permanece en él da fruto. Bien, voy a continuar. El rosario es la cadena que nos ata, sí, pero nos hace libres. Es la cadena que no pesa, ni es símbolo de condenación, sino más bien de libertad y paz. El Santo Rosario es como el cordón umbilical que nos permite vivir y alimentarnos adecuadamente mientras transitamos en este mundo. Qué bonito me pareció, que como para terminar, viene como anillo al dedo. Pues quisiera decirles algo más, pero voy a dejar aquí y quiero pedirle con ustedes al Señor y a la Virgen que aquí tengo 3 rosarios. 1, 2, 3, 4. Aquí. O sea, que quiero realmente pedir al Señor que nos dé hambre y sed de rezar el Santo Rosario a la Santísima Virgen María, ser hijos predilectos suyos realmente en este rezo del Santo Rosario y abrir nuestro corazón a tantas gracias como hoy necesitamos. Que así sea. Amén. Vamos a dar oportunidad para unas 3 o 4 preguntas, tal vez. A ver, tenemos un tiempecito. Muy bien, padre.
Sí, señor, tenemos muchas preguntas de nuestros oyentes. Primero de todo, muchísimas gracias por todo, muchas bendiciones de Dios para usted, todas para usted. Lo que alguna persona le agradece mucho es que toda esta enseñanza que nos ha dado le da sentido e incrementa la fe y la esperanza y la conversión de todos nosotros. Entonces, una primera pregunta que le querían hacer es la siguiente. Quizás hay un poco de ruido porque está lloviendo mucho aquí en Barcelona. Cuando uno está angustiado, algún familiar accidentado, cualquier problema importante, no puede rezar muy tranquilamente. ¿Esto es válido? ¿Y cuándo hay sequedad? Son dos preguntas en una. Pero, ¿y la segunda cuál es? No lo entendí. La Lo segunda primero es es cuando hay válido. sequedad, cuando el alma Ya, está seca. ya. Mira, en primer lugar, la oración no es eficaz por los sentimientos que uno tenga, sino por la fe. Porque uno en un momento dado puede sentir, hoy, no sé, perdón la redundancia, unos sentimientos de alegría, de que se quiere comer los santos y de fervor. Y hay otros momentos en que pasa por una noche oscura. Pero cuando hay fe, la fe es distinta a los sentimientos, como también el amor es distinto a los sentimientos. Cuando una persona está en esa situación de que pasa por una angustia, por un problema, la Virgen ve también el corazón de la persona. Y la palabra de Dios dice, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Dios no va a andar midiendo a ver si realmente fuimos lo suficientemente devotos y realmente meditamos como se debía. Él está viendo la necesidad nuestra y el corazón como clamamos a Él. Andaba por las redes ahora también el caso de una señora de Brasil que había dado a luz una hija y se murió la hija. No rezaba con el rosario, sino que rezaba con una angustia muy grande, teniendo el cuerpo de la bebé o de la beba sobre su pecho, muerta, ¿verdad? Y empezó a clamar a Dios, a clamar, a clamar, a clamar, a clamar. Y se ve cómo la niña vuelve a la vida, como si dijéramos resucita, empieza a respirar, empieza a llorar. Y era una madre que estaba orando con una angustia tremenda. Lo importante es orar con el corazón. Y a veces el orar con la angustia nos puede ayudar a orar con el corazón, porque lo que estamos pidiendo lo necesitamos y lo pedimos con toda el alma. Lo mismo pasa cuando alguien está en sequedad, en una noche oscura. Uno no reza por el caramelito de sentirse bien, uno reza por agradar a la Santísima Virgen María, por colaborar con ella en la obra de la salvación de las almas. Yo cuando empiezo el rosario tengo tantas intenciones, entre ellos entran ustedes, pero le pido siempre a la Virgen, le digo, mira, te voy a ofrecer este rosario por las intenciones que tú tienes cuando apareces en Medjugorje. Entre estas intenciones están los que no han experimentado el amor de Dios, la santificación de los sacerdotes, de los pastores, la paz del mundo, está ahora por las familias, por los enfermos, las almas benditas del purgatorio, las grandes intenciones que tiene la Santísima Virgen María. Siempre es bueno orar por esas intenciones y orar también por las nuestras, que también pues tenemos necesidades e intenciones. Y vemos cómo el Santo Rosario, rezado con devoción, con sequedad o sin sequedad, con angustia o sin angustia, clamando a la Madre, a la Gospa, a la Virgen María, tiene un poder tan grande. Bien, otra pregunta. Segunda pregunta, padre. Esta va relacionada con las distracciones que tenemos en el rosario. Dice que si surge cualquier emergencia y dejo de recitar el rosario, ¿vale este rosario? ¿He de volver otra vez al principio? Está buena la pregunta. Mira, nosotros nos distraemos por varias razones. Una, porque somos seres humanos y no estamos acostumbrados muchas veces a la concentración. Segundo, porque tenemos muchas cosas por la cabeza y muchos problemas en el mundo de hoy. Y tercero, porque hay tentaciones. Muchas veces hay tentaciones del demonio, del enemigo, para que nosotros tengamos distracción y no oremos. Evidentemente, si está rezando un rosario y
surgió un imprevisto y hay que dejar de rezar el rosario por algo importante, pues, y rezaste 2 misterios, pues luego cuando sigues en el tercer misterio, no hay ningún problema. O sea que el rosario, aunque lo ideal es rezarlo todo seguido, sin embargo, pues si una persona rezó, yo normalmente hago lo siguiente, y no me quiero poner como ejemplo, sino solo como una enseñanza sobre esto. Yo en la mañana cuando salgo de la casa, tomo el rosario y rezo una parte porque voy a la iglesia a celebrar misa. Cuando salgo, no lo rezo todo ahí, no me da tiempo. Cuando salgo de la iglesia, sigo con el lugar donde estaba rezando el Santo Rosario. A veces lo termino y a veces llego a la casa y entonces luego, en otro momento del día, rezo los misterios que me faltan y luego rezo un rosario completo, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, que estoy confinado, que tengo tiempo, pues tengo la oportunidad de rezar no uno, sino varios rosarios también, como la Virgen Santísima pide. La Virgen ve 2 cosas, el corazón del que pide y la necesidad que tenemos. No andan midiendo con una regla y con un compás, hasta aquí sí, hasta aquí no. Rezó 4 misterios, el quinto no lo rezó seguido. Esos son problemas humanos que nos ponemos nosotros, pero la pregunta es válida para quitarle a la gente también pues cualquier situación que crea que le impide que su rosario sea válido. Oremos como podamos rezar y pidámosle a la Virgen que nos dé gusto por el rosario. La Virgen dice que oremos, hablando de la oración, hasta que disfrutemos la oración, hasta que tengamos gusto por orar. Y no siempre empieza uno así. Quizá con los niños lo ideal es empezar solo un misterio. Dejarle luego. Si son ya un poco mayorcitos, de pronto se rezan 2 misterios del rosario. Y ya si son jóvenes, van a rezar los 5. Y si ellos participan también guiando uno de los misterios, se van acostumbrando y luego cogen el cariño, ¿verdad?, al rezo del Santo Rosario que nos ha dado la Virgen. Vamos con la última pregunta, por favor. Y la última pregunta dice, ¿es verdad que rezando el rosario frente al sagrario y si además en ese día se comulga, puedes liberar una alma del purgatorio? Es cierto, y también se puede ganar indulgencia plenaria. Eso se llama así, sí. Si se reza ante el Santísimo y se comulga, si está uno en gracia de Dios, reza también el Padre Nuestro, el Ave María. Bueno, una oración por el Papa se puede ofrecer por un alma del purgatorio y sí sacar un alma del purgatorio. O también puede ofrecerlo uno por sí mismo, ¿verdad? O sea, por reparación de su propio pecado. Pero sí es cierto. Eso lo está dando la Iglesia, así lo ha dado. Muy poco predicamos eso. Por eso es muy valiosa la pregunta que ha hecho también esta persona. Mire, muchísimas gracias. Tengamos esperanza, tengamos ánimo, tengamos alegría, que tenemos todas las armas del cielo y un arma maravillosa. Miren, el demonio tiembla cuando ve el rosario, solo verlo, lo hace temblar. Por eso la Virgen ha dicho en Medjugorje que es un arma contra el infierno, es un arma contra el demonio. Si alguno de ustedes en alguna ocasión, no voy a dar otra enseñanza, solo un detallito, está en una escena donde hay alguien poseído por el demonio y no hay un sacerdote, alguien que pueda orar con un exorcismo, digamos, reúnanse y recen solo el rosario despacito, con fe, uno y otro, y el demonio al final huye, se va, no puede tolerar el resto del Santo Rosario. Que el rosario es un arma de liberación también contra los espíritus del mal. Bien, Señor, te doy gracias por darnos a la Virgen como madre. Y te doy gracias a ti, Virgen Santísima, por otorgarnos el Santo Rosario como un arma maravillosa. Y también gracias por tus promesas, Virgen Santísima. Cobíjanos ahora bajo tu manto y protégenos con tu rosario, oh Virgen María, en la lucha contra el demonio, los espíritus del mal, el pecado y también en contra de las enfermedades. Todo sea para honra y gloria de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Sobre todo para los de América Latina, tengo un librito pequeñito que se llama Rosario de Sanación. Ha habido muchos milagros a través de el Rosario. Lo consiguen en Florida Center for Peace en Miami, el Centro de Paz de Miami,
con la señora Adela Simán. Pueden pedirlo ahí. También lo pueden conseguir en Pasadena, en Colombia, que en la comunidad María Santificadora. Y bueno, también cuando me pase la pandemia y me inviten a predicar en alguna parte, llevaré algunos ejemplares, Dios mediante, de este rosario. También lo han editado en México, también lo han editado en Paraguay y también una vez editaron, creo que no tienen ahora, en Chile. A todos, muchas gracias por su atención. No dejen de encomendarme su plegaria, les encomendaré también en la mía. Y bueno, un abrazo muy grande. Ahora recemos mucho el rosario para que se venza la pandemia. Si consiguiéramos, así como el padre Petros, un equipo grande, que yo creo que ya lo hay, empezando, la pandemia también será vencida con el Santo Rosario. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos ricamente. Muchas gracias a usted, Padre Inocencio. Y como decía, hasta la semana que viene, que nos volverá a continuar con estas enseñanzas tan profundas que nos ayudan tanto en nuestro día a día. Y por favor, a todos los oyentes, que si pueden ayudar de alguna manera al Padre Inocencio a través de la página web, Centro Medjugorje, pues perfecto. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto y ya Gracias, sabemos, a Pep. rezar el rosario. Gracias a todos. Bueno, chao, chao.